en Santiago capítulo 4. Y la palabra del Señor, vamos a tratar de leerla juntos, dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obedecerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselos. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, no hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracias con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracias a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, los corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienen tú para juzgar a tu prójimo? Presten atención ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y no quedaremos un año, haremos negocios y ahí ganaremos dinero. Como saben qué será de su vida el día de mañana, la vida de ustedes es como la niebla del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes, pretenciosos y semejantes, jactancia el maligno. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Amén. Pueden sentarse. You can be seated. Hermano, ¿me llama? ¿Quién nos ayuda hoy? Byron, ayúdenos. Amén.
Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo y en agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me has dado esperanza, y desde ese momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al pasar de los años ha sido tal la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Amén. La vida, el trabajo, la salud, todo viene del Señor. La única manera de decirle al Señor gracias es brindarle todo nuestro ser, nuestro cantar, todo lo que hacemos debemos hacerlo para el Señor. ¿Eh? Y esa es parte de nuestro agradecimiento. A veces que la prueba has puesto en mi camino, en vez de ser derrota ha sido bendición, pues ni ningún instante tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida se encuentre en tu camino, que dentro de mi alma tus múltiples favores y tu misericordia, que aún sin merecerla has tenido para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, cantos de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí esta noche, gracias por estos niños, Señor, que nos acompañan y que nos permitas, Señor, seguirles anunciando, enseñando y proclamando tu palabra, Señor, que tu Santo Espíritu nos siga guiando, dirigiendo, y que pongas gracias, Señor, ese favor, Señor, en nosotros para que tu nombre, Señor, sea engrandecido, y como siempre, Señor, que ellos quieran un día, Señor, reconocerte como el Señor y Salvador de sus vidas. Señor, gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. Okay, guys, you have to go back over there with Merari. Okay. So
You already got pizza? You do? How many? 2 pieces? 1 piece? Da. ¿Y quién va al frente con ellos? ¿Tú? Salmo 23, ¿verdad? Y vamos a ser breves, tenemos que llevar a los niños de regreso a casa, pero Salmo 23 dice, lo que hemos estado estudiando, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y el que hacíamos énfasis la semana pasada es el versículo 3, donde dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y recuerden, ¿verdad? El próximo sábado tenemos bautismo a partir de las 4 de la tarde, vamos a estar en Taibi, ¿verdad? Próximo sábado, esperamos verle ayer. El viernes también tenemos vigilia de oración, así es que también a las 7 de la noche esperamos estar aquí, ojalá nos acompañen. Pero, ¿verdad? Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y recuerdan, ¿verdad? La Biblia es precisa cuando dice que cuando uno reconoce a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Desde el momento que tú le dices, Señor, ¿verdad? Te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida, te invito a entrar a mi corazón, dice la palabra del Señor, que desde ese momento, desde ese instante, el Espíritu Santo viene a nosotros y ese es el sello que representa que tú fuiste un verdadero, ¿verdad? Que eres un verdadero cristiano. Romanos 8:14, ¿verdad? Que no está aquí, es lo que estuvimos viendo la semana pasada, que estamos haciendo énfasis, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En otras palabras, ¿verdad? Un verdadero cristiano, una persona que realmente aceptó al Señor como su Salvador, esa persona es guiada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Okay? Ahora, hay partes en la Biblia también donde dice el apóstol, ¿verdad? El problema muchas veces de nosotros, ¿no? No es que no seamos cristianos, ¿verdad? Eso solo lo sabes tú y Dios. ¿Verdad? Muchas veces la gente dice, no, pues es que si fueras cristiano no hicieras esto, si fueras cristiano no hicieras aquello, ¿verdad? Acuérdense, acabamos de leer aquí, ¿verdad? El único que puede juzgar es Dios. Entonces, la decisión de una persona, si fue sincera o no, ¿verdad? Es cierto, el Señor dice, por sus hechos les conoceréis. Entonces, algo que me enseña a mí y me muestra que una persona realmente aceptó al Señor es que esa persona no es que va a dejar de pecar por completo, pero esa persona trata de pecar menos. ¿Okay? Y trata de buscar de una manera, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo, de vivir una vida más consagrada a Dios, cerca de Dios y viviendo para Dios. Y la única manera de vivir esa vida consagrada a Dios, que le agrade a Dios, es con el poder del Espíritu Santo. No se puede de otra manera. Ven. Y gracias al Señor que el Espíritu Santo está en nosotros cuando reconocemos a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Mucha gente dice, no, pero es que cuando uno se bautiza es que entonces uno recibe el Espíritu Santo. Es una mentira también. Ven. El bautismo es simplemente el paso de obediencia de un cristiano, de un verdadero cristiano que quiere obedecer a Dios. ¿Verdad? Porque Mateo dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero, ¿verdad? Dice que cuando nosotros reconocemos a Jesucristo, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En otras palabras, ¿verdad? Si tú aceptas al Señor hoy, por ejemplo, ¿verdad? Digamos, usted dice, pastor, yo no he aceptado a Jesucristo, yo lo quiero aceptar hoy. Quiero, de alguna manera,
experimentar ese poder que usted habla. ¿Ve? Y supongamos, ¿verdad?, que uno de ustedes, ¿verdad?, o yo, o alguien dice, ok, yo acepto al Señor hoy. Y desafortunadamente tú nos vamos y viene el Señor, por decir, activa, o hay un accidente y te mueres. Y dice, pero no me bauticé, no hay problema. Aceptaste al Señor, que ese es el boleto para ir al cielo. Ven. El bautismo nada más es una forma de que la Biblia nos enseña que estamos creciendo en obediencia al Señor. La decisión más importante en nuestra vida es aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Ven. Cuando hacemos eso, el Espíritu Santo está en nosotros, es lo que hemos estado viendo, ¿se acuerdan? Para que podamos ser guiados por el Espíritu y vivir en el Espíritu y caminar en el Espíritu, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que es lo que nosotros tenemos que vivir como cristianos, andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. La semana pasada dice que los que son hijos del Señor son guiados. Entonces no es opcional. Ven. Si tú y yo reconocimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, el ser guiados por el Espíritu Santo no es opcional. Ven. Ahora el Señor nos da libre albedrío ¿verdad? Entonces somos cristianos mediocres, ven, porque no dejamos que el Espíritu tome control de nuestra vida. Ven. Y es cuando queremos vivir 50 adentro y 50 afuera. Y el Señor dice, o eres que frío o caliente, pero no puede ser tibio. Ven. Entonces, eso acarrea muchos problemas y desafortunadamente, ¿verdad? Cuando vivimos esa vida cristiana así, lo único que hacemos es poner el nombre de nuestro Señor Jesucristo por los suelos. Por eso hay muchas iglesias, ¿verdad? Mucha gente dice, no, pues ¿para qué voy a ir a la iglesia si esos cristianos, ¿verdad? Solo en la iglesia es que no dicen malas palabras, pero cuando andan aparte, viera si no hay diferencia de que si vaya a la iglesia o no vaya a la iglesia porque andan diciendo malas palabras, o sea, es lo mismo. ¿Se fijan? Porque mucha gente hoy no quiere venir a la iglesia porque dice, pues, ¿cuál diferencia hay? Hay diferencia cuando nosotros realmente queremos obedecer al Señor. Ven. La semana pasada hablamos, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer para ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? Dijimos, debemos dejar de seguir la cultura, no podemos ser guiados por la cultura. Decía que si queremos ser guiados por el Espíritu Santo, no sigas amistades que no son guiadas por Dios. Hay amistades que no convienen. Ven. No dice el Señor que las dejes, pero no puedes hacer lo mismo que ellas hacen. También decíamos, deja de buscar otra fuente que no sea Dios. Fíjate, nuestra única fuente debe ser, en cualquier dificultad, en cualquier problema, en cualquier necesidad, ¿a quién acudimos? A Dios. Ven, esa es la forma de ser guiado por el Espíritu del Señor. No te dejes guiar por las circunstancias. Ven, uno cree que las circunstancias son el termómetro, ¿verdad?, de la situación, de la vida. No te debes dejar guiar por tus sentimientos. ¿Okay? Eso es lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Necesitamos dejar de hacer esto. Ahora vamos a hablar qué es lo que tenemos que hacer. Primeramente, una persona que realmente quiere ser guiada por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, lo primero que tiene que hacer es que debe desear que el Espíritu de Dios lo guíe. Ven. Es simple. ¿Debemos qué? Desear. Si no hay ese deseo, si no hay esa pasión, si no hay esa entrega, de nada sirve. ¿Cuántos de aquí hemos ido a un río o a una piscina y nos ponemos a jugar, ¿verdad?, con las personas o amistades, ¿verdad?, cuando estamos jóvenes, se fijan? Y no sé si se acuerda, ¿verdad? En mi tiempo, cuando estaba joven, se acuerda, nos poníamos en la piscina a jugar y nos poníamos a jugar peleas y decía, móntate, se montaba uno en nosotros y el otro, ¿verdad? Y los de arriba estaban peleando y uno estaba deteniendo, ¿verdad? Y el de arriba trataba de botar al otro. ¿No sé si les tocó jugar eso? Creo que la mayoría jugamos eso en las piscinas, ¿no?
qué le pasa a uno cuando estaba abajo, cuando estaban peleando y uno está, que uno ya, ¿me entiende? No le pasó que usted ya no aguantaba, él estaba ahogando y usted tiraba a la persona y usted salía y ¿qué hacía? Deseaba que, bueno, eso es lo que pasa en la vida de nosotros como cristianos, no hemos llegado a ese punto. Amén. Debemos desear ser guiados por el Espíritu del Señor. Es como en ese momento de fatiga, de vida, que te falte el aire y tú gritas, y quítate, ¿verdad? Bueno, esa es la situación que la palabra del Señor nos enseña. ¿Debemos qué? Desear ser guiados por el Espíritu del Señor, ¿se fijan? Así como deseamos otra cosa y morimos por tenerlas, vivimos, deseamos, ¿se fijan? Es lo mismo con el Espíritu del Señor. Amén. Debe haber ese deseo, esa necesidad en nosotros de saber que si vivo en el Espíritu, ¿verdad? Es la forma que voy a agradar a Dios. Amén. Y a los que aman a Dios todas las cosas, ¿les ayudan para qué? Exacto. Ven. Cuando vivimos en el Espíritu y dependemos en el Espíritu y andamos en el Espíritu, quiere decir que deseamos ser guiados por el Espíritu. Ven. Por eso dice la palabra del Señor, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, nada del que el Espíritu del Señor te guía a hacer, va a ser para mal. Pero no va a pasar si no lo deseamos. Amén. No pasa. Tiene que haber un deseo profundo en nuestro corazón. Mira lo que dice Salmo 48. Decía el salmista, dice, me complace hacer ¿qué? Tu voluntad. Ven. Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Cuando uno le dice al Espíritu del Señor, cuando tú te levantas, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos aprender a hacer cada mañana, cuando nos levantamos y cuando nos acostamos. Decir, Señor, ¿verdad? Como dice la oración perfecta de nuestro Señor Jesucristo, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven. Y esa misma oración, ¿verdad? Usted diga al Señor, por favor, guíame, muéstrame tu voluntad. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ven. Pero en esa, ¿me entiende? En esa pasión de saber que esa voluntad de Dios es que es buena. Ven. Por eso el salmista decía, es que me complace hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque él sabía que traía bendición a su vida. Ven. Cualquier cosa que sea la voluntad de Dios y somos guiados por el Espíritu Santo en nuestra vida, independientemente cuál sea, ¿va a ser de qué? Va a ser de bendición. Ven. Es que me complace, dice, hacer tu voluntad. La otra cosa, ¿verdad?, que necesitamos empezar a hacer es, debo tener la voluntad de hacer lo que Dios dice. Ven. No solamente es el deseo, ¿verdad?, ferviente de hacer la voluntad de Dios, pero también debo, ¿qué? Estar dispuesto. Ven. Esto es como quien dice, ¿verdad? ¿Cuántos le han orado a Dios por algo? Todos. Ven. Pero cuando hablamos de ser guiados por el Espíritu del Señor, ¿sabían? Y esto es interesante que entendamos, ¿ok? Cuando somos guiados por el Espíritu del Señor, tenemos que tener la voluntad, o sea, lo que sea, Señor, sí. Ven. Eso es. Me guste o no me guste, pero sí. Ven. Porque no muchas veces el Señor nos va a dar lo que nosotros queremos. Pero, ¿quién sabe lo que nosotros realmente necesitamos? ¿Quién? Dios. Ven. Entonces, cuando estamos siendo guiados por el Espíritu del Señor, muchas veces, ¿verdad? De antemano, se fija, esto es como un cheque adelantado al Señor, decir, mira, Señor, independientemente de lo que decidas, estoy al 100%. Ven.
¿Cuántos de nosotros dicen, verdad? Vamos, verdad, cuenta conmigo. Y hay personas que usted dice, no, este sí, ¿verdad? Ven. Lo mismo pasa con Dios. Fíjate, cuando uno se deja guiar por el Espíritu del Señor, primeramente tenemos que tener el deseo insaciable de querer agradar a Dios, pero también debemos tener la voluntad de decir, Señor, aquí estoy. Ven. Eso es. Mira lo que dice la palabra del Señor en Juan 7:17. Dice, todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo por mi propia cuenta. Ven. Hay que estar, ¿verdad? En otras palabras, ¿verdad? Ven. Para poder ser guiado por el Espíritu del Señor, debo desearlo, pero también debo estar dispuesto a decir, Señor, yes. Mira, no sé lo que va a pasar mañana, pero sí. No sé lo que va a pasar desde aquí, pero sí. Ven. Es así de simple. ¿Se fijan? Esto viene especialmente ustedes, jóvenes. Voy a poner, por ejemplo, este ejemplo, ¿verdad? Que no lo vemos, no lo viví yo, ¿verdad? Pero debería ser así, ¿verdad? ¿Quién no se ha casado aquí? Muchos, ¿verdad? Ok. Debo tener la voluntad de hacer lo que Dios dice. En otras palabras, ¿verdad? Si tú estás siendo guiado por el Espíritu del Señor, ¿ven? ¿Ok? Con todo tu corazón, con, ¿verdad? Sinceridad, ¿ven? Tú sabes que mañana, pasado, en un mes, un año te vas a casar. Dios quiera, ¿no? ¿Quién tiene el nombre de la muchacha ya? Ahí está, ¿se fijan? Espérenme, ven, ahí vamos, se fijan. O sea, cuando uno dice, ¿verdad, Señor, verdad? Quiero ser guiado por ti, pero estoy dispuesto a hacer tu voluntad, ¿verdad? De lo que tú quieras. Entonces, si yo soy guiado por el Espíritu del Señor y ando viviendo para el Señor cuando dice, Jehová es mí, y nada que. Entonces, tú sabes que en el momento preciso Dios va a suplir la necesidad en tu vida, sea una esposa o un esposo, ¿verdad? ¿Quién sabe el nombre? Señor, no sé si es Juana, Pedro, José, no sé, pero como yo voy buscando tu voluntad, sí. ¿Te fijas? Ser guiados por el Espíritu del Señor es esa pasión, pero también esa voluntad de hacer lo que Dios ya tiene preparado para nosotros. Amén. Porque una cosa es lo que Dios tiene preparado para nosotros y otra cosa es lo que tú y yo andamos buscando. Es completamente diferente. Pero cuando yo soy guiado por el Espíritu del Señor, te fijas, tú vas a decir, ok, no, pero Señor, ¿verdad? En el Espíritu tú siempre vas a tratar de obedecer a Dios y Dios va a poner a Pedro, a Juana, a Josefa, a no sé quién, ¿verdad? Pero como está guiado en el Espíritu del Señor, tú dices, there we go. A los que aman a Dios todas las cosas. ¿Se fijan lo que es ser guiados por el Espíritu del Señor? Completamente a lo que vivimos diariamente nosotros como humanos, ¿se fijan? Ven. Nosotros andamos buscando, andamos viendo, ¿se fijan? No, andar en el Espíritu, dejar que el Espíritu del Señor te guíe y estar dispuesto a qué? A obedecerlo. Ven. Esa es la diferencia. Todo el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios. Ven. Es simple. Tercero, debo buscar en la palabra de Dios. Cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, la única respuesta, como hablamos anteriormente, se fijan, la encontramos ¿a dónde? En la palabra de Dios. Cualquier respuesta, cualquier dificultad, cualquier problema que enfrentemos, la respuesta está en la palabra de Dios. Ven. Por eso como cristianos es importante que leamos la Biblia, que meditemos en la Biblia, que tengamos estudios de la Biblia. O sea,
como cristianos, Sofía, en vez de estar oyendo a los Tigres del Norte o a Paquita, la del barrio, o a Mijares, o a, ¿qué más? Denme nombres, no sé, ¿verdad? Hoy que tenemos el teléfono, hay mucha gente que dice, pero es que a mí no me gusta leer. Está bien, pero hoy que tenemos el teléfono, la Biblia está en qué? En audio. Ven. Porque es importante estar leyendo la Biblia constantemente por lo que estamos viendo. Ven. La palabra del Señor dice, ¿verdad?, que para ser guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad?, debemos tener la pasión de quererlo hacer. Tenemos que tener la disponibilidad de decir, Señor, estoy al 100. Pero también tengo que saber la palabra del Señor, porque dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios nos va a guiar a la verdad. Y la verdad está en la palabra del Señor. Ven, dice, es necesario, cuando está hablando, dice, es necesario que el Espíritu de Dios venga porque Él los va a guiar y les va a hacer entender, conocer y les va a, ¿qué?, hacer recordar mi palabra. Ven, ahora quiero que veamos esto, miren. Si mi mente está llena de Mijares o de Arjona o de la música, ¿verdad? Y llega un momento de dificultad, de problema, y uno dice, Señor, ayúdame. Pero dice el Espíritu, pues ¿en qué te puedo ayudar? O sea, dice que el Espíritu va a traer en nosotros su palabra para que en los momentos difíciles Él nos conforte, Él nos ayude. ¿Ve? Jehová es mi pastor. En momentos de dificultad, ondeando, dice que el Señor, el Espíritu del Señor nos va a confortar, nos va a ayudar, nos va a proteger, nos va a hacer, ¿verdad? Pero imagínense, el Espíritu está en la disponibilidad, pero si mi mente está llena, ¿verdad?, de todas estas cosas del mundo, aunque el Espíritu quiera sacar algo de nosotros espiritual de la palabra, pero no hay nada. ¿Qué va a sacar? ¿A Mijares? Ven, que por eso es tan importante meditar en la palabra, leer la palabra, andar en la palabra. Porque si somos guiados por el Espíritu del Señor, cuando venga el momento difícil, dice que el Espíritu del Señor nos va a ¿qué? Nos va a refrescar la mente. Por ejemplo, ese versículo que estamos hablando ahorita, ¿cómo se llama? En Salmo 23, ¿qué dice? Miren, ese versículo es tan fundamental, Sofía. Imagínense que tiene un accidente o una necesidad y estamos siendo guiados por el Espíritu. Y usted dice, Señor, ¿pero qué pasa? Y tú te sientes atribulado, decepcionado, ¿me entiendes? Dice que el Espíritu va a actuar en ti y va a decir, oh, ya sé que dice el Salmo 23:1. ¿Jehová es qué? ¿Te fijas? Y es la forma como el Espíritu trabaja en nosotros, nos trae fortaleza, confianza, en medio de qué? De la dificultad. Pero eso pasa cuando queremos que el Espíritu de Dios, ¿qué? Nos guíe. Ven, debo buscar en la palabra de Dios. Dice Salmo 119:5, dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Ven, la palabra del Señor es lo que el Señor nos dejó para qué? Para encontrar respuestas. Ven. Salmo 119, 133 días dice, guía mis pasos conforme a tu palabra para que no me domine el mal. Ven. Es la palabra, es la palabra, es la palabra. Dice la misma Biblia, dice que la palabra es la que nos, ¿qué? Santifica. Ven. Es la palabra de Dios. A mí me enoja, fíjate, a mí me llena de coraje, de rabia,
Un día fui a no voy a ir nombre, ¿verdad? Pues fui a una tienda y estaba un muchacho que supuestamente es pastor. Y me dice, ay, pastor. Le digo, hola hermano, ¿cómo está? Pues bien, pastor, bien emocionado. Me dice, ay, ¿qué le pasa? Mire, dice, tuve una experiencia con el Señor, pero tremenda. Ajá, le digo, dígame, ¿qué le pasó? Mire, dice, fuimos a Nueva York a una campaña y me tocaba predicar. Pero va a creer, me dice que no pude predicar. Digo, ¿y qué pasó? Pues es que en la música y el Señor se manifestó de una manera en la música y todo el mundo brincando y todo el mundo saltando y bueno que no quedó tiempo para la palabra. Pero vine lleno. Digo, ¿really? Digo, ¿ah? Cuando la Biblia me enseña todo lo contrario, o sea, la música, en fin, la adoración es parte, es el preámbulo para que nosotros, como el Espíritu del Señor nos prepara, para que cuando la palabra sea predicada, se fija, nuestro espíritu esté dócil. Porque la misma Biblia dice que es la palabra la que me santifica. Dice, la fe viene ¿por qué? No por cantar, la fe viene por el oír la palabra del Señor. Ven. Pero el diablo nos tiene tan confundidos. ¿Por qué? Porque como no queremos ser guiados por el Espíritu del Señor, sí, mientras hay música, mientras hay show, mientras hay chiste, mientras hay eso, pero cuando ya vamos a la palabra, ya todo el mundo está. Ay, ven, y tengo que terminar rápido porque están los guirros allá afuera. Déjenme seguir, ¿verdad? Eso de emoción a uno, ¿verdad? Cuarto, ¿verdad? Debo dejar que la palabra de Dios nos guíe. Una cosa rápido, mire, y esto, ¿verdad? No lo puse aquí, me dije a mi esposa, mire, la voluntad de Dios la encontramos en la palabra de Dios, ¿ok? Mucha gente dice, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Está en la palabra de Dios, ¿ok? Otra cosa importante en la palabra de Dios es que la voluntad de Dios nunca contradice la palabra de Dios, ¿ok? Si tú y yo estamos buscando la voluntad de Dios, nunca va a contradecir la Biblia. ¿Ok? Y el Espíritu del Señor no te va a guiar a hacer algo que esté en contra de qué? De la Biblia. Entonces, si tú estás haciendo algo que está en contra de la Biblia, no estás siendo guiado ni por el Espíritu, no simplemente está ¿qué? Eres tú, pero no es el Señor. 4, debo pedirle al Espíritu Santo que me guíe. Es lo que les decía, va cada mañana, Espíritu del Señor, por favor, guíame, porque me conozco. Sé lo terco, lo necio, lo burro, ¿verdad? Como quiera, ¿verdad? Que soy, por favor, guíame. Pero debemos hacerlo como? Con humildad. Ven, que es lo que nos falta. Mire Santiago 4:2, que es lo que acabamos de ver, dice, desean lo que no tienen. Entonces tratan y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hace la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Ven. El Salmo 12, 27, 11 dice, enséñame cómo vivir, oh Señor, guíame por el camino. Se fijan, el salmista, ¿verdad? Dice, Señor, ¿verdad? Por eso les decía, cada mañana, Señor, por favor, ¿verdad? Que tu Espíritu Santo me guíe. Ayúdame. Porque yo sé que yo no puedo, pero tiene que ser un corazón humilde, corazón sincero, un corazón deseoso de que seamos guiados por el Espíritu del Señor. Salmo 25:9 dice, guía a los humildes para que hagan lo correcto y Él les enseña el camino. Entre más soberbios somos, menos somos guiados por el Espíritu del Señor. Ven. Entre más soberbios, ven, somos delante del Señor en nuestro actuar, en nuestro vivir, el Espíritu del Señor dice, ok. Pero leíamos el domingo, ¿se acuerdan? Dice que el Señor los abandonó, ¿a qué? A su andar corrupto. Ven.
Santiago 1, 5 al 6 dice, si necesitamos sabiduría, pídasela a nuestro generoso Dios. Y Él se la dará, no lo reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en ¿quién? Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Señor, ayúdame, guíame, perdóname. Y no dude. Amén. Cuando la duda te venga a la mente, apréndete Salmo 23, Jehová es mí. En delicados pasos me pastoreará y me va a guiar y me va a sostener y me va a... No dice que no vamos a pasar, porque dice, ¿verdad? Aunque ande en tinieblas, ¿el qué? Él me va a levantar, o sea, dice, ¿verdad? Hemos cantado ese canto, dice que si pasas por el agua, ¿qué? No te ahogarás, si pasas por el fuego, no te vas a quemar. No dice que no vamos a pasar por el fuego, no dice que no vamos a pasar, pero dice, Señor, si el Espíritu del Señor y yo estoy ahí contigo, no te preocupes. Ven, no hay problema. Y 5, ¿verdad? Debo esperar y escuchar la respuesta de Dios. Es algo que todos necesitamos aprender. Estamos acostumbrados, ¿verdad? Al Burger King, ¿verdad? Ahorita vamos al Burger King, una hamburguesa, y si no está en 5 minutos, ¿qué pasa? Bueno, vamos. Nos vamos. Cuando hablamos con el Señor, ¿verdad? Ven, y yo escucho mucha gente, dice, pero ¿cómo usted puede creer en alguien que no escucha? ¿Y quién dice que Dios no habla? Ven, mire lo que dice aquí en Job 33:14, dice, ¿qué dice? Ven, ¿quién dice que Dios no habla? Dios habla. El problema es que nosotros no lo queremos escuchar. Ven. No, pero es que yo quiero que me hable como le habló a Moisés. Ven. Como le hablaba a los del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ven. Dios sigue hablando. El problema es que no nos detenemos a escucharlo. Ven. Estamos muy apurados, muy apresurados. Ven, vamos a la carrera. Cuando y el Señor ya te va a hablar, pues tengo que ir a jugar pelota. Cuando el Señor ya te va a hablar, pues prendí la televisión. Cuando el Señor ya te habla, pues voy a ver quién el texto, el teléfono, te fijas. Cuando el Señor ya quiere, ¿verdad?, tener esa conexión con nosotros, pum. Ven. Y la mayor manera que el Señor nos hable es por medio de su palabra. Es lo que acabamos de aprender. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ven. Ahora, como seres humanos, andamos muy apurados, muy apresurados. Ven. ¿Se acuerdan cuando este Salmo 77 es una referencia a lo que pasó con el pueblo de Egipto? ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Egipto venía saliendo el pueblo de Israel, perdón, venía saliendo de Egipto? ¿Se acuerdan que llegó al punto donde estaban a la orilla del río? ¿Ven? Y ya no podían seguir para adelante y había montañas a los lados, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Ahí si leen la palabra, ahorita vamos a ver el Salmo ¿verdad? Que es referencia al salmista. El pueblo de Israel estaba aquí, el mar al frente. Los egipcios venían detrás de ellos para matarlos. Montaña aquí, montaña allá. No tenían para dónde agarrar. Ven. ¿No ha estado usted así? Cuando uno está en esa situación, se fía, en esa encrucijada donde uno ya no haya para dónde agarrar, tú te calmas y dices, Señor, pero ¿y aquí? Es cuando Dios aparece y te habla y abre el camino. Ven. Dice el salmista aquí, mira, dice, es tan profundo esto, dice, te abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas aguas.
Ahí. Dice, ¿una qué? Ven. Una senda que nadie, el pueblo estaba, ¿verdad? El pueblo estaba. Dice, y si voy para adelante me ahogo, porque el mar, si voy para acá, una montaña, cuando yo llegué allá ya me agarraron los egipcios y ya nos mataron, para allá o para acá o para acá. Pero dice el salmista, estaba en una situación donde, pero se abrió una senda que solo ¿quién? Dios sabía. Cuando somos guiados por el Espíritu del Señor, dependemos del Señor, queremos vivir para el Señor, buscamos la voluntad del Señor. Y llegan esos momentos difíciles, se fijan, es cuando aparece esa senda o esa salida, ese camino que solamente Dios lo miraba. Ven. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida cuando dejamos que el Espíritu de Dios tome control de nosotros. Ven. ¿Qué esperas? Es una cosa andar en el mundo, ¿verdad? A mi manera, y es otra cosa maravillosa andar de la manera guiados con el poder del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias. Si hay alguien aquí esta noche, Señor, que no ha reconocido a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, ojalá sea el día de salvación, Señor. Simplemente dile, Señor, no conozco todos los caminos, no conozco, Señor, todas las cosas, pero sé que tú, Señor, me puedes enseñar. Me puedes mostrar, Señor, esos senderos, esos caminos que yo desconozco. Y eso solamente pasa, Señor, si te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida. Dile, Señor, te acepto. Entra a mi corazón y haz la diferencia en mi vida. Pero si tú ya lo tienes y sigues viviendo una vida completamente alejada del Señor también, y crees que ya no hay salida ni para un lado ni para otro, pero el Señor siempre tiene un sendero, siempre tiene una salida que solamente Él la conoce. Padre, gracias por ser tan bueno y maravilloso con nosotros. Ayúdanos, bendícenos y dirígenos, Señor. Es en Cristo Jesús que oramos. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Nos esperamos el viernes a las 7 de la noche. Recuerde, vigilia. Y el sábado a las 4 de la tarde, recuerde, tenemos bautismos en la playa de Taibe. Así es que todos están bienvenidos, ¿verdad? Así es que por favor haga planes, no se pierda las bendiciones que Dios tiene preparadas para su pueblo. Si usted aceptó al Señor, por favor dígame, ¿verdad? Y pueda compartir y podamos hablar y que siga creciendo en el amor, en la gracia y en el poder de Dios. Y vámonos.